Buenos días. Para mí es un privilegio el poder estar esta mañana aquí. Yo solo les quería contar un breve testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y solo quería contarles que el 20 de mayo, a mí me dieron positivo a COVID. Sí, cuando a mí me dijeron que era positivo, créanme que se me vino el mundo encima, porque realmente no podía creer lo que estaba pasando en ese momento. Yo lo único que pensaba era en mis hijos, mi esposa, pues, y le pedía a Dios que me los guardara, pero no podía creer lo que estaba pasando en ese momento. Eh, yo en ese momento yo le preguntaba a Dios por qué si yo me cuidaba, ¿verdad? Yo venía, yo tomaba todas mis precauciones y todo, y yo le decía al Señor por qué. Y conforme yo le iba pidiendo al Señor, yo lo único que me acuerdo que le decía a Dios en mis oraciones que cuidara a mi familia, a mis hijos y a mi hija pequeña, que era lo que más me afligía por lo pequeña que es. Eh, yo lloraba en la habitación donde estaba porque realmente no podía creer lo que estaba pasando, no entendía muchas cosas, no entendía lo que Dios iba a hacer en mi vida en ese momento. Conforme iba pasando el tiempo, a los días mi esposa cayó también, dio positivo a COVID. Me dolió bastante porque realmente me sentía como culpable de lo que estaba pasando en ese momento en mi hogar. Sí, yo no podía creer que mi esposa también había dado positivo a COVID. Yo le clamaba a Dios, yo le rendía mi corazón. No podía venir y alegarle de lo que estaba pasando. En mí solo venía y decía algo que le agradeciera a Dios por lo que estaba pasando. Pero realmente era algo tan difícil para mí porque estaba pasando un dolor en mi corazón que no podía agradecer en ese momento. Pero Dios ponía en mi corazón que yo le agradeciera, y créanme que yo le agradecía a Dios por lo que estaba pasando en ese momento. Conforme estaba pasando este proceso, muchas palabras se me venían a la mente. Hubieron hermanos que vinieron y me mandaban versículos, me llamaban y me animaban a que todo esto iba a pasar, ¿sí? Y que siguiera clamándole a Dios. A los días que mi esposa salió positivo, ella se puso grave. Yo le clamaba a Dios y en lugar de venir y que las cosas se arreglaran, las cosas iban empeorando. Mi esposa se puso grave y la tuve que llevar de emergencia al hospital. ¿Sí? Cuando íbamos en el carro, yo la iba despertando. Ella se quería dormir, yo la iba despertando con tal de que no se durmiera. Cuando llegamos al hospital se la llevaron. Con todo el dolor en mi corazón la dejé porque yo no la quería dejar. Yo no la quería dejar porque era mi esposa, yo tenía miedo que le pasara algo. Sí, yo la dejé, me fui a la casa, me volví a encerrar donde yo estaba. Le volví a clamar a Dios. Con todo el dolor de mi corazón yo lloraba, yo le clamaba a Dios y me mandaron un mensaje donde decía que yo tenía que humillar mi corazón a Dios, tenía que rendir mi corazón a Dios. Yo vine y me acuerdo que oyendo alabanzas estaba cuando me mandaron este mensaje y decidí hacerlo. Decidí venir y rendir mi corazón totalmente a Dios. En esos días lloré como nunca había llorado. Dígame que le pedí a Dios como nunca le había pedido. Le rendí mi corazón a Dios llorando y clamándole a Dios, y me acuerdo que en ese momento Dios viene y me habla y me dice que no era hora de venir y pedir, ni de reclamar, ni de quejarme, sino era hora de venir y agradecerle por lo que estábamos pasando. El siguiente día yo me acuerdo que yo llevé a mi esposa un día viernes al hospital. El siguiente día yo trataba de comunicarme cómo estaba ella, no me daban información. Le llevaron un teléfono a ella y logré comunicarme con ella. Y cuando yo logré comunicarme con ella, ella me acuerdo que me dijo, mi amor, ya no tengo COVID. Créanme que yo sentí un gozo en mi corazón y le empecé a dar gracias a Dios. Lloraba, pero lloraba ya no de tristeza, ya no de dolor, sino de agradecimiento a lo que Dios estaba haciendo en la vida de mi esposa.
Yo le empecé a dar gracias a Dios, le empecé a clamar más, a rendirle más mi corazón. Y Dios me iba hablando a cada momento Dios me iba diciendo que Él tenía el control, que no perdiera la fe, que Él estaba con nosotros, que Él estaba con mi esposa, que Él tenía el control de la vida de mis hijos y de mi hija. Y cuando estaba pasando este proceso, Dios venía y ponía palabras en mi mente, ponía versículos de la Biblia en mi mente, ponía versículos donde Él decía que Él estaba conmigo, que Él nos ayudaba, que Él era nuestro Dios. Conforme iba pasando todo esto, vino y cayó mi otro hijo. Mi hijo, el que está en medio, cayó. Yo no podía creer lo que estaba pasando, pero ya Dios me estaba fortaleciendo. Ya cuando me dijeron que mi hijo dio positivo también, ya Dios me había preparado para esto. A los días cayó mi otro hijo. Yo le decía al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago con mi hija? ¿Quién me la va a cuidar? Me fueron a hacer la prueba a mí y yo ya salí negativo. Y Dios me dio el privilegio de cuidar a mi hija. Yo empecé a agradecerle más a Dios por lo que Él estaba haciendo en ese momento en nuestra vida, ¿sí? Y yo me acuerdo que orándole al Señor en todo esto, con todo mi dolor, porque yo le pedí a Dios, yo creía que Dios estaba conmigo, yo sabía las promesas que Dios nos estaba haciendo y las promesas que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. En medio de todo eso, yo le hablaba a Dios y Dios me decía en una de mis oraciones, Dios me decía, disfruta tu proceso. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y cómo puedo disfrutar mi proceso? Y el Señor solo me decía, disfruta tu proceso. Miren ustedes, yo lloraba y le daba gracias a Dios por lo que estábamos pasando. Dios me enseñó un montón de cosas a base de este proceso que nos hizo pasar como familia, como persona, porque yo sé que cada uno tuvimos nuestro proceso. Y Dios me mandaba a esta palabra. Sí, Dios venía y ponía Santiago 5:15 en mi mente. Yo me acuerdo que lo busqué en la Biblia y vi lo que decía. Y decía esto, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Cuando yo leía esto me confrontaba, porque antes de que pasara todo esto, yo pensé que estaba haciendo las cosas correctamente. Y Dios me mostró en todo esto que lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo por mí. Y el Señor me decía que lo tenía que hacer por Él, por amor a Él, a su forma de Él. Y yo entendí que tenía que rendir todo a Dios. Tenía que entregarle todo a Dios. Y entendí de que lo que yo tengo no es mío, sino es de Él. Yo no sé qué situación estás pasando tú en este momento. Pero una cosa sí te digo. Que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que si le rendimos nuestro corazón, Él va a actuar. Un Dios que si le ponemos nuestras necesidades a Él, Él va a actuar. Un Dios que si creemos en su palabra, Él va a cumplir todo lo que está en su palabra. Yo solo te digo que creamos en las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros y que los aferremos a ellas. Y Dios nos va a levantar. Dios me enseñó muchas cosas a base de todo esto. Dios me habló muchas cosas a base de todo esto y me sigue hablando aún. Y ahora créanme ustedes que yo estoy muy agradecido con lo que Dios hizo en nuestra vida, el milagro que Dios hizo con la vida de mi esposa. Y cuando estuvimos en todo este proceso, no nos hizo falta nada. Todo lo tuvimos. Lo tuvimos a Él, que es lo más importante. Y nos demostró que a pesar de que muchas veces venimos y queremos alejarnos de Él, a pesar de que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, nos demostró que Él nos sigue amando tal como somos.
Y ahora tengo motivos suficientes para venir y poder postrarme, rendir mi corazón a Dios y decirle: Señor, gracias, porque me amas y sé que estás con nosotros. Amén.